Pero hay pastores valientes que tienen iglesias plantadas en pueblos de 6,000 habitantes, en la sierra. Ellos no van a tener iglesias de 2,000 ni de 500. Probablemente van a tener una iglesia toda la vida de 30, 40 personas. Y no tienen su canal de YouTube. Y no tienen su página de Facebook. Ni siquiera trabajan en las redes. Pero lo que les va a decir el Señor a ellos es lo mismo a lo mejor que a nosotros. Buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Porque me encuentro con pastores a veces con ese desánimo en pueblecitos, con iglesias de, bueno, somos 20. ¿Y qué? Les digo, ¿y qué? ¿Eres fiel? Ya, eso es lo que importa. Tú cuida tus 20. Nosotros Dios nos habrá dado otra dirección y tendremos que cuidar a nuestros 300. Tú tus 20, lo importante es cuidar al pueblo y ser fiel al Señor. No hay que llenarse de... Hay gozo cuando la iglesia crece. Yo no puedo engañarme, no me las voy a dar no. Me alegra y quiero que sigamos creciendo. Eso es señal. Haciendo las cosas bien y creciendo es señal de que el Señor bendice también. Pero esa no puede ser la meta de nuestro gozo, ¿no? El centro de nuestro gozo no puede ser ese. Nos debemos gozar con el crecimiento, sí, pero no debemos tener en el crecimiento el fin de nuestro gozo. El fin de nuestro gozo debe ser una iglesia fiel al Señor. Y eso lo podemos hacer con menos. Lo importante es que le agrademos a Él. Y eso es lo que buscamos en esta iglesia, agradar al Señor. Hermanos, yo quiero simplemente, antes de dar paso a la palabra, agradecer el cariño que desde hace 2 días vengo recibiendo, tanto en mensajes, llamadas, detalles, regalos. De verdad, muchas gracias. El sentir el afecto de tu iglesia para un pastor es muy importante, más que cualquier otra cosa. Yo siempre lo diré, lo más importante para mí como pastor en relación a mi congregación es sentir su honra. Eso no está solo en los regalos. Hay gente que no puede darte un regalo, ¿no? Hay gente que me hizo un vídeo, pero estuvo un rato editándolo. Hay gente que me escribió un mensaje o un audio. Lo importante es el acordarse, el respeto, el amor. Y de verdad, estos 2 o 3 días mi corazón se ha llenado muchísimo, incluso la oración de Marcos. Mi corazón está lleno del amor de la iglesia estos días y me da muchas fuerzas para seguir adelante. Y de verdad espero, como Marcos oraba, que Dios me dé sabiduría, porque más gente, más decisiones, más difícil. Y sí, de verdad que esto solo es posible por la sabiduría de Dios. Nosotros no tenemos capacidad. Hermanos, caminando por fe está siendo de mucha bendición a muchas personas de fuera. No, y les digo una cosa, porque no salen de aquí, pero no son conscientes cuánto. Entonces, nos gozamos de esas cosas. Y eso me lleva a valorar cada día más nuestra iglesia, a cuidarla cada día más y a orar por cada uno de nosotros, para que el Señor nos ayude a ser, a los que ya somos, miembros ejemplares, para ir recibiendo a los que llegan y ser también un buen colchón, un buen abrazo, un buen ejemplo, para que ellos puedan, viendo a los que ya son parte de la iglesia, caminar cada vez más en santidad y en gozo entre nosotros. Hoy es el penúltimo mensaje de la serie Fundamentos de una Iglesia Bíblica. Decidimos hacer esta serie los domingos, a pesar de que son más estudios que sermones, por el hecho de esto mismo, la llegada de tanta gente. Y la llegada de tanta gente que no tenía claro el concepto bíblico de qué es una iglesia. Más allá de un lugar donde iban y escuchaban palabra y cantaban alabanzas, pero no había un concepto claro de qué es la iglesia. Y decidimos hacer esta serie unos meses para poder enseñar fundamentos bíblicos de las cosas que son importantes en cuanto a la iglesia del Señor. Y nos quedan 2. Hoy hemos dejado quizá el que a menos personas les gusta tocar, que es el tema del sustento de la iglesia. Hoy hablaremos de dinero. Y es un tema que se ha vuelto tabú. Por culpa del evangelio de la prosperidad, ahora hablar de dinero, ya a la gente le saltan las alarmas, como no. Pero la Biblia habla de dinero. No podemos evitarlo. Jesús habló de dinero, advirtió de los ricos, del peligro de esas riquezas. Pablo menciona las ofrendas. Entonces, por mucho que haya hecho daño el evangelio de la prosperidad, no podemos irnos al extremo de decir, ahora el dinero no se toca. No, hablemos de eso bien.
Hablemos de eso con fundamento. Como creyentes, aun sabiendo que los malos pastores han torcido el mensaje que tiene que ver con el dinero, la economía y cómo administrar nuestras finanzas, pero nosotros debemos entender que vivimos para la gloria de Dios. Y nuestras finanzas son parte de esa vida para su gloria. No es mi corazón, mi mente, mis ojos son del Señor y mi dinero es mío. También es del Señor. Y también lo debo usar para su gloria. Y por eso hoy quiero dedicar esta penúltima enseñanza sobre ese asunto, el sustento de la iglesia. Y la semana que viene predicaremos el último mensaje de esta serie, que es sobre la misión de la iglesia. Y hablaremos de la gran comisión. Y luego ya empezaremos con mucho gozo y alegría en abril, Jonás, que le tengo muchas ganas a ese libro ya. Así que vamos a empezar leyendo Deuteronomio, capítulo 26, y los versículos 12 y 13. Deuteronomio, capítulo 26, y los versículos 12 y 13. Y dice así la palabra del Señor. Cuando acabes de pagar todo el diezmo de tus frutos en el tercer año, el año del diezmo, entonces lo darás al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, para que puedan comer en tus ciudades y sean saciados. Y dirás delante del Señor tu Dios, he sacado de mi casa la porción consagrada, y también la he dado al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, conforme a todos tus mandamientos que me has mandado. No he violado ni olvidado ninguno de tus mandamientos. Quiero empezar por esta palabra, la palabra diezmo. Y no voy a usar ese texto para ahora dedicarme una hora a decirles que el 10% de sus finanzas pertenecen al Señor. Y tampoco voy a coger un texto de Malaquías para hacer sentir a las personas que no den el 10%, que están robando al Señor en sus diezmos y en sus ofrendas. Y tampoco voy a usar ningún texto bíblico en esta hora para hacerles sentir a ustedes que si diezman, se abrirán las ventanas de los cielos y Dios derramará bendiciones sobre ustedes hasta que sobreabunde. Porque esa es la tendencia de los púlpitos. Jugar con el miedo y con la codicia. Si das el 10%, recibirás el 100 por 1. El 120 por no sé cuánto, dale 1,000 que lloverán 2,000, dale 2,000 que lloverán 4,000, y si le das 6,000 lloverán 12,000. O, como veo que hay una cierta tacañería en tu corazón, voy a apelar al miedo. Si no das, vendrá el devorador, el saltón, el revoltón, estarás robando al Señor, serás un ladrón, el Señor ya no te mirará con agrado, tus finanzas caerán bajo maldición. Entonces gente pasará llena de sobres en las manos y dinero, y lo estarán dando por dos motivos, o miedo o avaricia. Y no creo que ninguna de esas motivaciones sirvan a los ojos del Señor. En ningún momento de la historia creo que Dios se haya complacido en que le demos algo, o bien por miedo o bien por avaricia. No creo que Dios se complazca cuando oramos solo por avaricia y pedimos casa, dinero, trabajo y un montón de cosas, solo porque queremos más cosas, más cosas, más cosas. Creo que Dios no es una fuente que regala dinero. Creo que Dios no es lo que están ahora las criptomonedas y Dios. Y como creyentes pues deberíamos invertir en Dios porque es más productivo. No creo que Dios sea un lugar donde invertimos, una casa de apuestas, un rasca y gana. Yo rasco y a lo mejor me han tocado 10,000. No. Y tampoco creo que Dios sea un tirano que si por lo que sea un mes no le puedo dar mucho, me va a mandar un rayo y va a fulminar toda la economía de mi casa y no se ha estropeado el coche porque como no diezmaste, el Señor te está enseñando que ahora no ves dónde vas a acabar. No, Dios no creo que sea así. Pero cuando nosotros enseñamos a las personas que bajo el nuevo pacto no creemos que haya una obligación de dar un 10% y ya no tenemos esa práctica tributaria porque no pasaba de un tributo, del diezmo, ahí es cuando aparece realmente
el amor al dinero en los corazones. Hay muchas personas que aman escuchar esto. Ya no se tiene que dar el diezmo. Y lo más triste es esto, que en sus iglesias donde se les obligaba, lo daban. Y en cuanto les dicen, ya no es obligatorio, ya no lo dan. Y eso enseña dos cosas. La primera, lo pueden dar, porque lo estuvieron dando muchos años y no pasaron hambre. Pero la segunda es que nunca quisieron darlo. Y en cuanto pudieron elegir, el bolsillo miró más para casa que para las cosas del Señor. Y te digo una cosa, eso lo saben muchos pastores, que hay amor al dinero. La raíz de todos los males es esa. Y el mayor ídolo de nuestro tiempo después del ego y del sexo es el dinero. Y como los pastores saben que si apelas a la conciencia y al corazón va a faltar recursos, acaban extorsionando un poco a algunos de ellos para que así nunca falte. Pero te digo una cosa, que Dios nos libre de hacer eso, porque ese dinero no vale para Dios. Para mí la ofrenda es un acto de adoración, es parte de mi culto al Señor. Para mí la ofrenda no es algo material, es algo espiritual. Yo entiendo en la Escritura que la ofrenda para las cosas del Señor es parte de mi vida con Dios, de mi culto a Dios, de mi mayordomía, de mi servicio, de mi entrega. Por eso para mí la ofrenda es algo espiritual y la considero con seriedad. Para mí la ofrenda no es la limosna que busco en el bolsillo el domingo a ver qué me sobra y puedo dar. No, es algo que preparo en casa. Y por eso hoy vamos a hablar un poco de esas cosas, para que tengamos claro cómo se sustenta la iglesia bajo nuestra percepción bíblica en este lugar, y para que también Dios toque los corazones y le haga entender a todos cuál es su relación con el dinero. La primera cosa que hemos leído habla del diezmo, y eso no se suele enseñar. Y no vamos a hacer un estudio muy completo, pero si tú vas al antiguo pacto, no había uno. Habían 3 diezmos. Había un diezmo que usualmente se usaba para los necesitados. Hayan visto, para el huérfano, para la viuda, para el forastero, para el levita. Había una parte de esos tributos, un diezmo que se dedicaba en un año en particular, se recogía con una sola finalidad: colaborar con los necesitados. Había otro diezmo que se usaba solo para el sustento del templo. En aquel entonces había un templo y se usaba un diezmo para el sustento del templo. Y el otro diezmo que había también regularmente se recogía para el sustento de los trabajadores del templo, de los sacerdotes. Esas personas no tenían otro trabajo, todo el día lo dedicaban al servicio religioso y Dios había determinado que esas personas vivieran también de lo que el pueblo daba. Y para no dejarlo a la conciencia, en aquel entonces, en el antiguo pacto, Dios determina una cantidad. El 10% de vuestras cosechas, de vuestras ganancias, se van a usar de esta manera. Nosotros, en cierta manera, cuando miramos nuestra sociedad, y yo sé que hay mucha corrupción, pero solo quiero decirlo para que lo entiendan, parte de nuestros impuestos van a ayudas. Si tú eres una persona que cuando llegó al país te ayudaron con el comedor del cole de los nenes, te ayudaron con el alquiler, o te han dado comida, o te han ayudado con algo económicamente en España, déjame decirte algo, lo hemos pagado los españoles. No te lo ha regalado el gobierno, lo hemos pagado nosotros. Yo soy autónomo, cada 3 meses tengo que pagar un porcentaje de todo lo que gano al Estado, cada mes pago una cuota, y de eso que pago para el Estado se paga servicios públicos de transporte, se paga la limpieza de las calles, se pagan un montón de cosas públicas, un montón de ayudas, porque hay centros públicos que cogen a chicos de edad temprana, no mayores de edad, los tienen, los cuidan, los alimentan, lo pagamos nosotros. Gran parte de nuestros impuestos van a obras de caridad que nosotros no usamos y no vemos y no tocamos, pero hay gente que se beneficia de ellas. Por eso a veces da coraje cuando ves gente que pudiendo tener, aprovecha que cobra en negro para recibir una ayuda y te da coraje, porque dices, estás abusando de mis impuestos. Estás ganando en negro, no dices nada a los servicios sociales, no dices nada a la seguridad social, estás facturando 2.000 y te están dando un carro de compra cada día que puedes tirar comida al mes a la basura. Y lo pago yo. Bueno, muchos, no yo, pero mucha gente.
Y por eso da coraje cuando ves gente que roba, porque si alguno ha hecho eso alguna vez, déjenme decirle que es eso es robar. Eso es mentir y robar. Lo que hay detrás de eso es carne y el diablo, nada más. Si tú haces eso, arrepiéntete y deja hacerlo mañana, porque estás pecando contra el Señor y ningún ladrón entrará en el reino de los cielos. Si ya estás ganando en negro, mejor no pidas ayuda. Que tu casa coma de lo que ganas. Ya está mal no pagar impuestos, pero al menos no te aproveches más todavía de eso. Entonces, cuidado con esas cosas, que mucha gente viene de fuera y España tiene una cosa que, mira, será buena o no, pero España tiene los brazos muy abiertos. Por eso suele ser el país de Europa uno de los primeros con mayor número de inmigración recibida. Porque España no tiene un filtro muy grande. Y le lloran un poco, no, toma esto, toma esto. Pero los creyentes no debemos abusar de esas cosas. No está mal recibir una ayuda si lo necesitas. Pero sí abusar de ellas cuando no lo necesitas, porque no son infinitas. Y a lo mejor lo que tú estás usando hay alguien esperando que sí lo necesita. Cuidado con esa motivación del corazón. Pero eso lo hacemos porque amamos mucho el dinero, porque si me ahorro la compra, 200, 300 euros más que ahorro. El amor al dinero es lo que mueve a esas cosas, nada más. El tener más en la cuenta. Había otro diezmo que era para el templo. Ahora no hay templo. No lo hay, no está el templo de Jerusalén. Nosotros ahora sabemos que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Y no tenemos sacerdotes tampoco. ¿Por qué? Porque no tenemos nadie que haga sacrificios, que esté encendiendo las lámparas, que esté cambiando los panes. No tenemos esos oficios, no tenemos sacerdotes. Pero en cierta manera debemos entender algo. Como iglesia, tenemos personas que a veces tienen necesidad. ¿Sí o no? Tenemos hermanos, a lo mejor no son huérfanos, no son viudas, pero personas que en momentos determinados tienen necesidad. Así que debemos tener recursos para intentar ayudar cuando sea necesario, o con una compra o con algo, a esas personas necesitadas. No tenemos templo, pero no congregamos en la calle. Y no sería cómodo para nosotros, y aunque la gente diga, ¿podríamos congregar en la calle? No podríamos. Si salimos ahora mismo todos nosotros a esa placita y empiezo a predicar ahí fuera, no vamos a durar 10 minutos. Va a venir gente, va a gritar, va a quejarse, va a venir la policía y nos va a echar. Así que necesitamos espacios. Esos espacios necesitan luz, necesitan agua que usamos, que gastamos, que cada vez es más cara. El alquiler no es barato de un espacio grande. Entonces ya no tenemos el templo, pero tenemos unos espacios que usamos para congregar. Y obviamente no tenemos sacerdotes, pero cuando la iglesia crece, nos interesa tener gente que trabaje a tiempo completo, que pueda visitar, que pueda aconsejar, que se pueda preparar y pasar tiempo con Dios para alimentarnos. Entonces, en cierta forma, tenemos todo lo que se sustentaba antes también. Tenemos necesitados, tenemos pastores, tenemos locales. Así que lo que yo quiero decir es lo siguiente. El diezmo en el Nuevo Testamento no es algo que vemos para la iglesia. En el Nuevo Pacto no vemos una obligatoriedad de hacer eso. Ese era el sistema de tributos de Israel en el Antiguo Pacto. Pero no, que eso no sea hoy obligatorio, no debe hacernos olvidar en nuestra conciencia de que seguimos necesitando recursos. Y yo quiero aclarar eso. ¿Creemos en Caminando por Fe que hay que diezmar obligatoriamente el 10%? No. En el Nuevo Pacto no vemos a Pablo, a Pedro, a Juan pidiendo diezmos a la gente, instituyendo diezmos. Pero hay necesidades que cubrir. Sí, recursos se necesitan. Y en base a esa conciencia debemos nosotros ser también personas que oran y buscan en el Señor qué puedo dar para la obra, porque se necesitan recursos. Quiero llamar a mi pastor y tener una cita con él entre semana, o que me atienda y me dé un consejo. Pero para que un pastor esté disponible, no puedo pretender que esté 10 horas en su trabajo y luego disponible también para toda la iglesia. Porque eso es un poco abusivo, ¿no? Yo voy a mi trabajo y luego yo descanso, pero el pastor tiene que ir a su trabajo y luego al nuestro, a la iglesia. Digo, no, me parece un poco egoísta. Todos trabajan 8 horas, pero el pastor tiene que tener las 8 seculares y las 8 espirituales, y dormir es relativo. Cuando se muera, Dios levanta a otro obrero. No es así, suena egoísta.
Por eso la Biblia habla que el obrero es digno de su salario. Por eso la Biblia habla de que aquel que enseña hay que retribuirle igualmente. Y lo hace como con amor y responsabilidad el pueblo. Eso lo instituye la palabra porque Dios sabe que necesitamos obreros que estén disponibles para la iglesia. Entonces debemos ser conscientes de todas esas cosas. Y hoy vamos a hablar de varios puntos que tienen que ver con el dinero, pero quiero partir de esa base. Bíblicamente no creemos que haya un sustento para decir que el diezmo es obligatorio para el creyente del nuevo pacto. No lo veo así. Y siempre digo lo mismo. Los pastores que normalmente apoyan la obligatoriedad del diezmo comen cerdo. Y tú le dices, ¿comes cerdo? Sí. ¿Comes gambas? ¿Buen bogavante? Sí. Oye, eso también está en la ley. Pero solo han traído al Nuevo Testamento la parte del diezmo, y es lo que me parece más curioso. Lo de los alimentos, eso era antes de Jesús. Cuando tu mujer tiene la regla, es inmunda, le haces un ritual de purificación, todo lo que toca está inmundo. No, eso era antes. Jesús cambió las cosas. Haces sacrificios, eso era antes. Jesús cambió las cosas. No sé, cuando vas a vestirte, te aseguras que es 100% algodón, porque según la ley, 50% y 50% era pecado. No se podían mezclar tejidos. No, eso era antes. Jesús cambió las cosas. ¿Y con el diezmo qué ha pasado? No, es que una vez Jesús le dijo a unos, diezmáis la menta y el eneldo, pero no practicáis la justicia y la misericordia. Haced esto sin dejar de hacer aquello. Digo, te encanta ese versículo, ¿eh? Te encanta ese versículo. Pero ¿a quién se lo está diciendo Jesús? Se lo está diciendo a unos fariseos. ¿Cómo le va a ir Jesús a unos fariseos que siguen la ley bajo el antiguo pacto, que caminan conforme a eso, que pagan sus tributos y deben pagarlos al templo, que no lo hagan? No, eso era su norma. Lo que Jesús está enseñando ahí no es que hay que dar el diezmo. Lo que Jesús le está enseñando a esos fariseos es que de nada vale dar el dinero y tener el corazón podrido. Esa es la enseñanza de ese pasaje. Pero la realidad es esta. En el nuevo pacto no vemos que el diezmo sea obligatorio, pero partamos de una base. Los recursos sí son necesarios para la obra del Señor. No cabemos aquí, hermanos. Nos tenemos que ir a otro lugar. Necesitamos cosas. Hemos comprado hace poco 30 sillas más. Sillas que valen como 35, 40 euros cada silla. Son como 1.300, 1.200 euros en sillas. Y la gente no lo ve, no ve que eso se paga. Pero eso es dinero. Eso es dinero. La luz no son 50 euros aquí, ¿eh? Todo eso es dinero. La obra necesita recursos. Queremos traer mañana, no sé, queremos colaborar con misiones, necesita recursos. Si mañana queremos enviar un misionero de la iglesia, ¿de qué va a comer el misionero? Lo mandamos a África y que cace. ¿Cómo ha funcionado toda la vida? La iglesia manda al misionero y la iglesia se compromete a sustentar un tiempo al misionero. Eso es dinero. Eso es dinero. Y si mañana queremos que venga un predicador a dar una conferencia, eso es dinero, porque a mí no me gusta cobrar entrada por conferencias. Creo que la iglesia debería sustentar esas cosas. Porque ¿qué pasa con el pobre que no puede pagar la entrada? No puede ver a Sugel Michelin, no puede ver a Paul Washer, el pobre. Solo los ricos tienen acceso. No, pero la iglesia va a tener que hacer un esfuerzo. Y somos la generación que los padres están criando hacia los hijos, que como a ellos no les cuesta nada y solo ven llover el móvil, la tablet, las bambas, los hijos están empezando a pensar que es gratis. Y la iglesia está pasando lo mismo. Como llego y está mi silla, y está la luz encendida, y hay micrófonos, y hoy viene un predicador de fuera, yo creo que esto es todo donado, es todo gratis, ¿no? Gratis no. Eso nace de las ofrendas del pueblo, que sabe que para que la iglesia siga adelante y el evangelio siga siendo expandido, necesitamos recursos. El Ministerio de Pasión por las Almas de Evangelismo de nuestra iglesia consigue Biblias en árabe, en italiano, libros en otros idiomas que usan para el evangelismo. No nos han pedido un centavo a la iglesia. O lo ponen ellos o viene donado de gente de fuera, pero esa gente no es donado gratis. Alguien lo paga. No, es que hay un ministerio que regala Biblias.
Regala Biblias porque ese ministerio recibe ofrendas que puede imprimir Biblias y regalar Biblias. Nadie imprime gratis, el papel no es gratis, la tinta no es gratis, la encuadernación no es gratis, solo que tú no lo pagas. No creas que es que conozco a alguien que lo hace gratis. Tú lo haces, para ti es gratis, para esa persona de su corazón ha puesto. Y eso es lo que debemos empezar a orar, que el Señor quite ese egoísmo de que me encanta recibir cosas gratis. Pero es gratis para mí, pero hay gente generosa detrás de todo lo gratis. Nada es gratis. Todo lo que tú recibas gratis nace de un corazón que ha sido generoso. Todo lo que les llega a Ucrania ahora no es gratis. Nace de corazones que han sido generosos. Ellos no van a pagar un centavo, ni por el tráiler, ni por el transporte, ni por el camión, ni por la comida, nada van a pagar. Pero no es gratis. Ha salido de corazones generosos. Nos encanta recibir, pero no nos gusta dar. Hoy somos ese tipo de personas que nos encanta que lleguen hermanos con, mira, te he hecho un tupper de esto. Nos encanta ser cuidados y mimados, pero pocos tienen el corazón de hacerlo. Y yo creo que el gran problema que lleva a muchos pastores a cambiar textos para que la gente se sienta forzada a dar un 10% es que sabemos la realidad de que vivimos en una generación tacaña y amante del dinero que de su corazón no nace dar. Y antes de dar todos los puntos que quiero tratar rápido hoy sobre este tema, yo quiero reconocer una cosa públicamente en nuestra iglesia. El sustento de esta iglesia entera proviene del 30% de personas. El 30% de personas sustentan esto. Es así de simple. Hay personas, y yo sé que hay gente que no puede, pero también soy consciente porque conozco a la membresía que hay gente que no quiere. Aquí hay personas que familiarmente pueden dar 200 euros al mes. Y hay pocas familias que hacen eso. Pero eso que va entrando es el peso gordo, porque hay muchas personas que pudiendo dan 5 euritos al mes, sí los dan. ¿Saben por qué muchas personas se pelean con eso de por qué hay que poner el nombre? ¿Sabes? Si yo lo hago por Dios, a mí me da igual. No es ni siquiera obligatorio. Nosotros ponemos el nombre, por ejemplo, en mi caso, porque sabemos que oramos por las personas que colaboran con la obra. Le pedimos a Dios, Señor, gracias por esos colaboradores fieles que mantienen eso también de pie. Gracias porque tú tocas sus corazones. Pero no es obligatorio. Lo hacemos porque nos gusta ver esos colaboradores fieles y oramos por ellos. En casa lo hacemos. Pero hay gente que la única cosa es, ¿para qué hay que poner el nombre? ¿Sabes por qué? Porque así nadie sabe que no doy. Y esa es una realidad y no nos vamos a engañar. Hay gente que ama el dinero y le gusta el anonimato para no verse comprometido. Igual que hay gente que solo pone el nombre porque suelta un buen pellizco y le gusta que vean que es generoso. Al final el dinero, la cuestión es el corazón. ¿Qué te motiva a darlo? ¿Y qué te motiva a no darlo? Porque el problema siempre está en el mismo lugar. Está aquí. Está aquí dentro. No se trata de tengo que dar o no tengo que dar. Se trata de qué desea mi corazón. ¿Qué lugar ocupa el dinero en mi vida? Porque eso es una pregunta que te tendrías que hacer. ¿Amas el dinero? Hay un peligro hoy en día y es el peligro del amor al dinero. 1 Timoteo 6:10 dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Mira lo que ha traído el amor al dinero a algunos. 2 cosas ha traído el amor al dinero a algunas personas. 1, extraviarse de la fe. Y 2, dolores. Y es verdad, hermano, el que ama el dinero sufre por el dinero. Hay una cosa que he notado en las personas que aman el dinero. Sufren por el dinero, no duermen por el dinero, viven estresados por el dinero. No es porque no lo tengan, es porque lo aman. Porque yo conozco mucha gente que llega justa a fin de mes y duermen. Yo conozco mucha gente que no puede ir a restaurantes y duermen. Yo conozco mucha gente que no puede comprarse ropa cada mes y duermen.
Pero conozco gente que aunque se pueda comprar ropa y se vaya al McDonald's de vez en cuando, está agobiada siempre por el dinero. No porque le falte, porque lo ama. El amor al dinero trae dolor. Porque para ti es un ídolo. Y tu gozo, tu paz y tu tranquilidad gira en torno al dinero. Tu mayor preocupación es, ay, este mes no puedo ahorrar, este mes no puedo tener este mes. Y tu cabeza solo gira en torno al dinero. Te vuelves una calculadora. Te vuelves una persona que únicamente piensa en números. Porque tu vida gira en torno a tu economía. Y no, la economía es parte de nuestra vida, no es nuestra vida. El creyente usa el dinero, no ama el dinero. Dios nos da la provisión para usarla para su gloria, no para amarla. El dinero no se ama, hermanos. El dinero no es malo. Déjame decirte otra cosa. Tener mucho dinero no es malo. Y déjame decirte otra cosa. Ser rico no es malo. Y hablo rico en material. Ser rico no es malo. Si tú tienes una empresa y el Señor te ha bendecido con un montón de clientes, lo haces todo lícito, pagas tus impuestos y encima te va muy bien, ¿qué tiene de malo eso? En la Biblia donde pone que el creyente tiene que ser pobre. No, el amor al dinero es malo. Cuando el creyente es rico, no ama el dinero y por lo tanto usará mucho de su patrimonio que no necesita para el bien de la obra de Dios. Es más, yo soy partidario de pensar que el Señor sustenta casi toda su obra de gente rica de su pueblo que tiene mucho para hacer. Hace no mucho en Madrid una iglesia necesitaba un templo. Llegó una persona que había recibido una herencia familiar y guardó los 60,000 euros de la herencia que había recibido. ¿Por qué? Porque él dijo, tengo ya mi piso, tengo mi coche y tengo un buen sueldo, no necesito ese dinero ahora mismo. Y lo dio todo a esa obra. Tú darías 60,000 euros. Tú los darías. ¿Por qué lo hizo? Porque vio que ya estaba provisto de lo necesario y que más sería codicioso y que lo vio de una manera como es un regalo de Dios para la gloria de Dios. Cogió una parte que pudo cubrir algún gasto, a lo mejor acabar de pagar el coche, y el resto lo dio. Cualquiera de nosotros lo primero que piensa es coche nuevo. Ahora por fin voy a tener mi Range Rover. Precioso, blanco, asientos de cuero beige. Y no está mal tener eso. Lo raro es que no ofrendas nunca, pero te cambias de coche, vas con el último iPhone. Y ahí es cuando ves cuál es la prioridad en tu vida. Tu estilo de vida primero, la obra de Dios después. Miren, en mi casa, y esto lo hablo particularmente, diezmamos. Lo hacemos. Y yo soy el que más ha defendido en el internet que el diezmo no es obligatorio. Pero en mi casa lo hacemos por 2 motivos. Y cuando hablo del 10, hablo de que es lo mínimo que damos. Primer motivo, me ayuda a administrar mis finanzas. Yo ya sé que cada mes no cuento con eso. Es como si en mi cabeza mi sueldo fuera menos. Porque así yo ya tengo algo fijo que va para la obra. 2, no tengo que tener luchas de conciencia de cuánto doy este mes. No, ya así me garantizo ser regular en mis ofrendas. A mí me ayuda a administrar la economía como hombre y me ayuda a saber que siempre voy a tener algo que dar a la obra del Señor. Así que yo, cuando llega primer semana de mes y cobro, arranco ese 10% y de ahí luego en adelante, si Dios va moviendo mi corazón, doy otras ofrendas. Y yo sé que mucha gente funciona así por un motivo, porque el primer domingo de cada mes en esta iglesia es cuando más se da. Y muchos de vosotros todavía funcionáis de esa manera. Y eso es bueno, porque tenéis orden. Yo conozco personas que todavía están esperando que un mes les vaya bien para ofrendar. No ofrendan nunca, llevan años sin hacerlo. Porque muchos no administran bien sus finanzas. Hermano, yo lo hago de esa manera. No porque es obligatorio, no siento ese peso en el corazón. Si mañana se nos cae la casa y hay que levantarla, tendré que coger de ahí. Pero me ayuda a ser consciente de que yo quiero colaborar.
Y como sé que vivo en una sociedad que siempre va a traerme gastos a la vida, yo arranco ese dinero porque si no lo arranco, me lo gastaré en otra cosa. Porque me van a venir cosas en lo que me lo pueda gastar. Entonces yo lo hago así porque así yo cuido mi vida de poder seguir colaborando con el reino de Dios, con la expansión del evangelio. Yo lo veo de esa manera. No estoy diciendo que lo debáis hacer así. Pero yo cuido mi corazón de amor al dinero. Porque es lo primero que le quito a mi corazón a principio de mes. Un pellizco. Porque además también soy consciente de que no es mío. Me lo da el Señor. Y es lo que digo, y de ahí a veces pasa lo de Ucrania, pasa esto, y ya das más ofrenda a lo mejor. Pero es mi punto de partida. Porque en mi cabeza pienso, si en el Antiguo Testamento tenían 3, yo no puedo dar 1. Yo parto de ahí. La iglesia necesita mis ofrendas. Hermano, el dinero no es algo que debas tratar cada día conforme venga. Administra tu vida económica, financiera, porque si no, tu casa no va a llegar a ningún sitio. Hay mucha gente que no llega a tener nada, no porque no tenga recursos, porque los administra fatal, porque no tiene regulada su economía y gasta por gastar. Y muchas veces es por amor al dinero. Por amor al dinero. Hermano, el amor al dinero te va a traer dolores. Y te va a afectar. Incluso habla aquí, se extraviaron de la fe. Va a afectar a tu fe. ¿Cuánta gente deja de congregar por trabajo porque necesita más dinero? Es raro, hermanos. Hay gente que vive estresado por el dinero, no puede congregar por el dinero, no puede hacer esto por el dinero. Todo es el dinero. Y cuando le preguntas qué tal la vida, no, mal, no llego, tal, esto. Y digo, no sé. El dinero es tu mayor enemigo, parece. Parece que el dinero te odia, te quiere ver infeliz. Hermano, saca el dinero de tu corazón. Porque ese amor al dinero te lleva a otros pecados. Codicia, robo, engaño, hurto, evasión de impuestos, muchas cosas. Mira cómo veía Jesús a los ricos en Mateo 19, 21 al 24. Y Jesús les dijo, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Pero al oír el joven estas palabras se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Y Jesús dijo a sus discípulos, en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Esa expresión, es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Cuidado, a Dios no le cuesta salvar a nadie. Para Dios no es difícil salvar a un rico. Jesús no está diciendo que para Dios salvar a un pobre es más fácil que salvar a un rico. Eso no es lo que enseña. El problema ahí es una cosa. Es que cuando el pobre no tiene, que Dios sea su todo es fácil. Pero que un rico que tiene ya un señor que es el dinero, cambie ese señor y ponga a Dios, eso es una lucha con el corazón. Lo que Jesús está enseñando es que el pobre es más fácil en este sentido, en que reconozca a Dios como su Señor, porque no tiene nada que compita con Dios. Que a un rico el Señor le diga, no ames el dinero no es lo primero, yo voy a ser lo primero. Y ahora vas a usar tu dinero para mi gloria. Es lo que le pasó a ese joven. Al joven rico le pasó eso. Guardar mandamientos no era un problema, pero dar dinero sí, porque tenía mucho. Y sabía que si tenía mucho, tendría que dar mucho. Es más, Jesús le pide todo para mostrar que tenía un problema mucho mayor que no honrar a los padres o robar. Era el amor al dinero. Era el amor al dinero. Y Jesús usa esta expresión para mostrar que el amor al dinero es un tropiezo en la vida de muchas personas. Porque el dinero se vuelve su señor
Y todo eso nos vuelve personas avariciosas. Y Jesús habla de la avaricia. Lucas 12:15. Y les dijo, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Mira qué expresión, su vida no consiste en sus... Hermano, para el mundo sí, tanto eres, tanto tienes, tanto vales. Pero para Dios no, tu vida no es lo que tienes. A veces veo a gente llegar a la iglesia, finos, vistiendo elegantes, buenas camisas, mujeres con buena ropa, que dices, no, qué elegancia. Cuando se sientan a la mesa y abren la boca, son un pozo de estiércol. No tienen valores, no tienen humildad, no tienen amor, no tienen principios, solo tienen ropa y el mejor móvil. Pero me he sentado con gente en la mesa que no tiene apenas ropa, que tiene un móvil que le han regalado, que vive prácticamente de caridad, y en esa mesa hay amor, humildad, valores, principios. No eres lo que tienes. Eso es lo que te quiere hacer ver el mundo, y por eso guardas más dinero para aparentar que eres alguien. Por eso en la televisión o en las noticias nos dicen, mira el garaje de Piqué, mira el garaje de Cristiano Ronaldo, porque en el mundo sí, esos coches significa que tienen mucho dinero y que son gente importante. Pero Dios no nos ve así, hermano. Puede ser que no tengas coche en el garaje, ni siquiera piso propio, ni la mejor ropa, y para Dios eres un siervo fiel, amado del Señor. Y esas personas ser enemigos de Dios que arderán en el mismo infierno, y ningún coche, ninguna mansión que ellos posean podrá pagar la entrada al cielo. No vivas recolectando cosas como si el dinero te diera valor. Eso es lo que te ha hecho creer el mundo. Por eso no me gusta cuando padres sufren y dicen, tengo que darle a mis hijos lo que yo no tuve. Te dieron valores y principios, te hicieron honrado y trabajador, respetabas a los mayores. Ahora le has dado a tu hijo tablet, móvil, bambas carísimas, ropa del Barça que vale 80 euros una camiseta, y tu hijo ve a una señora mayor en el autobús y se pone los cascos y finge. Y se burla de los mendigos, y se burla de los discapacitados del colegio, y se mete con el que lleva gafas, y se burla del que no anda bien. Porque les hemos dado cosas a esta generación, pero no les hemos dado valores. No les hemos enseñado que al discapacitado se le abraza para que se sienta amado. No les hemos enseñado que el que tiene un problema físico es una persona igual que nosotros. No le hemos enseñado que las canas se honran, y que si una señora va con bolsas por la calle se le ayuda, que si una señora en el súper entra se le da paso, que si una persona está en el autobús se le cede el asiento. No se le ha enseñado que las mujeres entran primero, que las embarazadas tienen que tener prioridad, pero van con el mejor móvil, la mejor tablet, la mejor ropa, colegios privados en inglés, en violín, en hípica. La avaricia es una piedra de tropiezo en la vida del creyente. Lucas 12:19-21 dice, y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. Hermanos, mira qué expresión. El que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. Nosotros debemos tener claro quién es el rey de nuestra vida. El dinero no lo es, pero tampoco lo somos nosotros. Es el Señor. Él es el dueño de todas las cosas. El Señor es el dueño de tus hijos, de tu casa, de la comida que hay en tu mesa. El Señor es el dueño de todo lo que tú posees. Él es tu proveedor. Él es tu sustento. Él es el que te guarda y el que te cuida. Él es el Señor. Todo le pertenece a Él. Tú no eres dueño de nada. No es mi coche, mi casa, mis hijos. Son su coche, su casa, sus hijos. Él te los ha prestado para que los uses y le des la gloria usándolos. El Señor quiere que tú críes a tus hijos para Él. Yo siempre me enseñó mi pastor eso. Juan Manuel, ¿sabes por qué Dios te ha dado coche? Porque hay hermanos que no tienen. Y digo, ¿qué me quiere decir? Que si la hermana vive en tu pueblo o cerquita, súbela al coche y llévala. Y no para decirle, pero me das tanto de gasolina,
¿Pero por qué? Si ya ibas todos los días vacío gastando lo mismo. O sea, al final lo haces para hacer negocio y tú ganar, tú gastar menos. Al final es egoísmo igual. Hasta la obra de caridad que vas a hacer la haces pensando en que te va a beneficiar, hombre. ¿Qué te cuesta decir, te acerco? Ya está. ¿Para qué Dios nos da más capacidad a algunos? Para ayudar a los que tienen menos capacidad. Esas cosas es importante tenerlas en cuenta. Para no pensar que somos dueños de lo nuestro. Es del Señor. Hermano, cuando tú ofrendes, debes recordar eso. Eso es del Señor. No el 10%. Todo es de Él. Tú da lo que quieras. Yo te he dicho cómo yo administro mi casa en cuanto a eso. Tú administrala como quieras, pero todo es del Señor. Colosenses 3:5 dice, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos y a la avaricia que es. Mira qué quiere, nuestro cuerpo terrenal tiene que morir a la avaricia. A la avaricia porque es idolatría. ¿Cuál es el ídolo en la avaricia? El dinero. El dinero se vuelve el ídolo. Y yo quiero hacer esta pregunta. ¿Cómo sé si amo el dinero? ¿Cómo sé si amo el dinero? Hay un libro muy interesante que se llama Finanzas Bíblicas del pastor Héctor Salcedo. Él hace 5 preguntas para que nos hagamos. La primera, ¿estás dispuesto a pecar para ganar más? A no pagar el IVA, a no pagar impuestos, a no hacer la factura cuando eres autónomo. ¿Estás dispuesto a pecar para ganar más? Es que si yo hago facturas se me llevan tanto. Ya, pero date a César lo que es de César y date a Dios lo que es de Dios. El César nunca fue justo. Pero es que no es mi culpa. A mí me hace mucha gracia que la gente me dice, yo no pago impuestos porque los políticos roban, yo no me someto a mi marido porque él no me ama, yo no obedezco a mis pastores. Digo, hasta que no te pongan a Jesús delante no harás tu parte. Porque si viviéramos esperando que el que tengamos delante merezca que hagamos nuestra parte, no lo haremos nunca. Por eso recibimos de gracia, damos de gracia. Porque no le damos a los demás lo que merecen, damos a los demás lo que nosotros debemos darles de parte de Dios. Claro que el gobierno no merece mis impuestos, pero le doy a César lo que es de César. Y claro que a veces personas no merecen mi amor, a lo mejor bajo mis criterios, pero yo amo a todos, incluso a mis enemigos. Porque de gracia recibí del Señor y de gracia tengo que dar. El Señor no me ha dado lo que merezco. Porque el Señor no me ha pagado conforme a mis iniquidades. Donde abundó el pecado y merecía condenación, sobreabundó la gracia y me dio salvación. Porque yo ahora quiero que la gente sea digna de merecer mi respeto, digna de merecer mi amor, No, yo hago lo que el Señor me pide que haga. Y ya Dios luego trata con cada uno. Segunda pregunta que hace, ¿cómo está tu nivel de contentamiento? Y es interesante que tiene que ver eso con el amor al dinero, mucho. Porque el que ama el dinero, como hemos dicho, está frustrado, triste y agobiado por el dinero. Ya no tiene gozo, vive estresado, vive tenso, vive preocupado, no hay alegría en su corazón. Y cuando hablas con él y realmente se abre, es preocupación económica. Es una muestra de amor al dinero. Número 3, ¿cómo manejas los extremos económicos? ¿Qué son los extremos económicos? Hay un texto que dice, no me dejes faltar para que no tenga, en pocas palabras, que robar, y no me des tanto como para olvidarme de ti. ¿Qué son los extremos económicos? Esos momentos en los que o te falta o tienes mucho. En los dos extremos puedes mostrar amor al dinero. Porque si en la necesidad tu vida se hunde, te agobias, ya no oras, ya no buscas a Dios, ya no congregas, porque eso te tiene sumergido en angustia, puede ser que ames al dinero. No es la necesidad, es tu amor al dinero y al no tenerlo, vives como deprimido. Pero también se puede ver amor al dinero cuando tienes mucho. Porque si teniendo mucho no colaboras, no eres generoso, no eres solidario, lo gastas solo pensando en ti y en tu vida material, amas el dinero.
más que todas las cosas. Pregunta 4, ¿te gusta ostentar lo que tienes? ¿Te gusta que la gente sepa lo bien que te va? Porque no está mal que nos vaya bien. No está mal no está mal ir a buenos restaurantes. No está mal tener un buen teléfono móvil. No digo que sea malo. Pero ¿qué te motiva a exhibirlo? ¿Qué necesidad hay que otros lo vean? Los pastores de la prosperidad tienen esa costumbre. Exhibir sus bendiciones. Porque el Señor nos ha dado, pero no es la gloria del Señor. Es que parecen tan buenos y tan espirituales que mira todo lo que les da el Señor. ¿Qué haré yo mal para que a mí el Señor no me dé el Mercedes? ¿Qué haré yo mal para que el Señor no me dé la mansión en Miami? No está mal que Dios nos dé cosas, pero si las exhibimos, a veces nos debemos preguntar el por qué. A veces ustedes están en Europa, vuelven a sus países de vacaciones. ¿Cuántos no a veces ahí quieren mostrar que en Europa les va de lujo? Y lo peor es que piden un préstamo para fingirlo, porque la familia no puede ver que en el fondo aquí están limpiando casas, que es algo honroso. Pero en el corazón tienen que mostrar que la decisión que tomaron de salir ha sido la mejor de sus vidas, porque si no dirán que fue un error y te dije que no te fueras, entonces voy y yo invito, yo pago y tal, pero luego llego aquí, ¿qué hay de comer? Arroz, chico, porque volvimos de vacaciones y ya sabes, no tenías que pagarle la gasolina a todos ni invitarlos a comer fuera. Les podías decir, oye, podemos comer en casa, comemos un arrocito. No me va muy bien allí, ahora mismo la cosa no anda bien. ¿Qué tiene de malo? Pero a veces queremos exhibir, porque amamos el dinero y queremos que nos valoren por lo que tenemos. Y la última, ¿te cuesta dar y ser generoso? Hazte esa pregunta de verdad. Hermano, pregúntate una cosa, ¿cuánto das cada mes para las cosas del Señor? ¿Cuánto das cada mes para las cosas del Señor? Y hermano, no digo que sea obligatorio dar tanto. Yo solo quiero que te hagas la pregunta. Para al final sacar la conclusión. ¿Amas el dinero? ¿Amas el dinero? Por eso, los próximos minutos, yo quiero hacer unas reflexiones sobre el creyente y la ofrenda y unos valores, principios que no debemos negociar. El primero, la ofrenda no se rebusca en el bolsillo, se prepara. ¿Sabes por qué no me gusta lo de pasar? Pastor, ¿por qué no pasamos? No hay nada que me duela más que gente que empieza. Yo digo, eso me pone nervioso. O la gente que de golpe ora, pasa a pasar y ora como, ¡ay, pasó! No me di cuenta, estaba orando por las ofrendas de los demás, pero yo lo he hecho. Yo he estado predicando en otra iglesia y pasó la ofrenda y le dije a la iglesia, ¿llevas algo? No, ora. Ora que... Encima que venimos aquí de fuera, que vamos como los... Ya pasó, bueno, hermanos, vamos a... Lo habéis hecho también, ¿eh? ¿Por qué encaminando por fe está ahí? Porque a veces si pasan, sientes como la vergüenza de... Hay que dar, que pensarán, ¿lo ves? Es la motivación, no quieres ni darlo, pero es como pensarán que yo no doy. Eso está ahí, porque también hay alguno que sabemos que finge de, como no piden, yo entro y... Da igual, si no quieres darlo, eres tú y Dios. Pero eso está ahí porque solo lo va a dar quien quiera dar. Porque nadie te ve. Nadie te pone el cesto delante. Nadie para el culto al medio, que no tiene nada de malo recogerse durante el culto, eso no es pecado ni prohibido, pero nadie está haciendo eso con el fin de presionar y así, no. Pero a mí me lo han dicho, pastor, es que si lo haces así, la gente dará, hay gente que se olvidan de ofrendar. Yo no me olvido de cantar, yo no me olvido de orar, no me olvido de leer la palabra, no me olvido de ofrendar. Quien se olvida de ofrendar es que quiere olvidarse. Es así de sencillo. La ofrenda no se rebusca. La ofrenda no miras el domingo que has traído y a ver si podemos dar algo. La ofrenda se prepara. 1 Corintios 16, 1 y 2. Y estos son principios que vemos en el Nuevo Testamento. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruí en la iglesia de Galacia, que el primer día de la semana
cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado. ¿Qué día? Casualmente el primer día de la semana en términos bíblicos es el domingo. Y Pablo dice que cada uno aparte y guarde según haya. No vas a dar más de lo que no tienes. Pero si esa semana hubieron horas extras y te fue mejor, puedes apartar más. Si esa semana te pagaron menos, se puede dar menos. Pero mira el principio, conforme haya prosperado. Conforme haya prosperado. Para que cuando yo vaya ya no se recojan. Entonces, Pablo no quiere ir al culto y estar pendiente de ahora recolecta. Pablo dice que sean responsables y que el primer día de la semana, conforme hayan prosperado, cada cual se junte todo y se aparte. Por eso lo hacemos el primer día de la semana usualmente, cada cual conforme haya prosperado y de corazón deja lo que quiera. Porque eso es un principio, según haya prosperado. 1 Corintios 16:2, que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado. Tú eres consciente de lo que tienes y tú eres consciente de lo que quieres apartar para el Señor. Pero ves, Pablo dice, para que cuando yo vaya no se pare todo para recoger ofrendas. Hay muchos hermanos que ya son conscientes de este principio, llegan el domingo y lo primero que hacen es, lo dejan. Es más, hay hermanos que este domingo ya se llevan un sobre para el próximo, dejarlo. Porque es parte de su culto, llegan, ya lo han separado. No se rebusca, se separaba. Conforme uno haya prosperado. Estás casado, no sé, a nosotros nos gusta ofrendar como familia. No individualmente, ya no somos solteros, es la ofrenda de la casa, de la familia. Y nos sentamos y hablamos, ¿qué se puede dar esta semana? Tanto, pues, esto es lo que se puede, ya. Hay meses que hay muchos gastos, que se ingresa menos, se puede menos. Hay meses que por lo que sea, hay más bendición, el Señor ha provisto más, ha llegado una paga extra, ha llegado una ofrenda por ahí, se puede dar más. Ya está, pero se separa, no se rebusca. Otro principio importante, el cuidado de los hermanos. El cuidado de los hermanos debería partir de nosotros mismos. Romanos 15, 25 al 29 dice, pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya han tenido bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Dos poblaciones, iglesia de dos poblaciones habían sentido en su corazón, deseado en su corazón hacer una colecta para los pobres necesitados de Jerusalén. Y cuando dice hermanos, hay santos, se refiere a hermanos. Para los santos que están en Jerusalén. Y mira que dice, sí, tuvieron bien hacerlo y a la verdad que están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a visitarnos a España, llegando de paso a veros. Y sé que cuando vaya a vosotros iré en plenitud de la bendición de Cristo. La iglesia era consciente en ese lenguaje. Pablo es consciente de lo que han provisto el pueblo judío. De ahí vino el Mesías. Es algo de lo que Pablo habla también. De ahí viene el Mesías. Hemos recibido del pueblo judío al Mesías. Al Mesías. Su celo, su rechazo ha hecho que los gentiles abracen la fe, que se expanda el evangelio, porque los judíos también echaron a los apóstoles, echaron a los creyentes, se fueron a tierras gentiles. Entonces hemos sido beneficiados hasta del rechazo de los judíos del evangelio. Y entonces sienten que a esos santos que están en Jerusalén quieren ayudarles. Quieren ayudarles. Si te das cuenta, cuando lees el Nuevo Testamento, las iglesias no estaban más pendientes de recibir. Estaban más pendientes de dar. Estaban más pendientes de compartir. Hoy me hace mucha gracia porque hay iglesias que nos escriben para ser parte de Caminando por Fe. La famosa cobertura. Que más allá de la del móvil, hermano, la cobertura que necesita un creyente es la de Dios. Ningún hombre da cobertura. Ningún hombre da cobertura. Pero quieren ser parte a lo mejor del ministerio, son afines con la doctrina, quieren ser tutelados, cuidados, guiados.
Y lo más triste es cuando una de esas iglesias nos dijo que cuánto costaba al mes. Y me asombré, dije, ¿cómo? Sí, porque al ser una iglesia hija, pues tendremos que colaborar con la iglesia madre y digo, a ver, el lenguaje iglesia hija, iglesia madre, iglesia prima, vecina, cuñada, ¿cómo? ¿De dónde sale eso? Y me dice, sí, porque yo vengo de tal ministerio y ahí funciona así. Nosotros cada mes dábamos a la iglesia madre que nos daba cobertura. Le digo, ¿pero esto qué es? Por llevar nuestro nombre, es el coste de franquicia. Por llevar el nombre, la mensualidad. Ahora, vamos a hablar en términos lógicos. Eres la hija, o sea, eres la chiquitita que teóricamente ya es el nombre de la grande. ¿Quién debería ayudar a quién? Digo, yo soy la grande, que en teoría tengo recursos y por eso me pides ayuda, porque Dios ha bendecido, ha hecho crecer el ministerio. Y encima me enriquezco más de las pequeñas y eso no van a crecer nunca entonces. Yo lo vería al revés, ¿no? Si alguien es un punto de misión, está empezando, nuestra iglesia tiene estructura, ¿qué necesitáis? Un predicador, chicos, uno para allá. ¿Qué necesitáis? ¿No llegáis? Oye, chicos, hay que dar 100 que paguen el alquiler. Yo lo veo así. Pero la mentalidad de hoy de amor al dinero es ¿qué podemos obtener de los otros? ¿Quieres nuestro nombre? 100 al mes. ¿Quieres nuestra cobertura? 150 al mes. ¿Y quieres mi paternidad espiritual apostólica? 200 al mes. Pero ya no eres huérfano, ya tienes iglesia madre y tienes el sello. Ya está. Por 500 al mes el lote completo de la cobertura apostólica de los caminando por ferianos. ¿Quién inventó eso? Deben ser los de la prosperidad, porque no tiene cabida. Porque no nos preguntamos qué necesita esa iglesia. Nos preguntamos qué nos puede dar esa iglesia. Porque somos la generación que probablemente más ame el dinero. Y solo pensamos en cómo tener más. Y no está mal que a veces se necesite, como ahora el proyecto Pro Templo, pero no podemos vivir siempre buscando dinero y no pensar en los que no tienen nada. Parte de nuestras ofrendas deberían ser usadas. A lo mejor aquí no, estamos en Europa. Aquí, trabajando dos un poco, viven. No de lujo, pero viven. Pero a lo mejor esta iglesia nunca se ha parado en una reunión de miembros a poner en oración ¿a qué misionero podríamos sustentar? Ah, pero no es de nuestra iglesia. ¿Y qué? Es del reino de los cielos. ¿Y qué que no sea? Que esto no es una franquicia, que no es ir y llevar caminando por fe por todas las naciones. Y si nosotros mañana tenemos un misionero, gloria a Dios, pero si no lo tenemos, las misiones hay que hacerla igual. Ahí hay un misionero en Nepal que por 200 al mes come todo el mes. Oye, hermanos, podríamos dar 200 al mes. Ay, pero es que tampoco vamos... ¿No ves? Siempre una excusa para no hacer por otros. Pero si alguien nos dice, queremos sembrar en Caminando por Fe 200 al mes, ¡gloria a Dios! No, hermano. Que el Señor nos mueva a ser una iglesia generosa. Y generosa también más allá de nuestras paredes. Que nos quite la mentalidad de negocio, de franquicia. Y nos dé mentalidad de reino. Somos Caminando por Fe, gloria a Dios, y soy feliz de ser Caminando por Fe. Soy feliz de ser parte de esta iglesia, pero pertenecemos al pueblo de Dios que está esparcido por el mundo y a veces habrá que ayudar a los que están en otras naciones menos favorecidas. A lo mejor es la iglesia europea la que va a tener que sostener a la iglesia africana. Porque la iglesia europea, si tú vas atrás, ha sido muy fundada por los sustentos de misioneros americanos. ¿Tú quieres ver la nación más generosa con la mano abierta para sembrar en las cosas de Dios? Ves a Estados Unidos y pregúntale a cuántos misioneros que ni están en su iglesia sustentan. Estados Unidos es su cultura, la cultura de dar, y creo que por eso fue muy bendecido por Dios. Tristemente la doctrina ahora se ha ido a Cuenca, pero la generosidad. ¿Ves a Latinoamérica? ¿Ves? Aquí llegaron unos misioneros americanos. ¿Y quién los pagaba? ¿La iglesia? No, un grupo de iglesias los sustentaban. Así funciona. Pero debemos luchar por ese deseo de que siempre nos cuiden a nosotros. A nosotros y a nosotros. Y por eso es importante conocer nuestro corazón. La actitud del corazón importa a la hora de ofrendar.
Como he dicho, no debe ser miedo y no debe ser codicia el querer que Dios me dé más. 2 Corintios 9:7, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Yo no ofrendo como si fuera un acto de dolor, porque, ahora este mes. No, si no puedes, no lo des, pero si das, dalo con alegría. Hermano, sembrar en las cosas de Dios es un privilegio. ¿Tú sabes cuánto dinero he tirado en whisky? ¿Sabes cuánto dinero he tirado en cervezas? Mire, yo de media, como español normal, me bebía 3, 4 medianas al día. Mi mediana por la mañana, la del almuerzo, la comida y la de la tarde. Unas 4 medianas al día. A 1,50 € que andaban, 6 euros en medianas cada día. Y mi paquete de tabaco de Marlboro no era barato, róndale 5 euros. 11 euros al día en vicio. Por 7 días de la semana. Y hay días que bebías más porque salías esa noche, los cubatas iban a 6 euros. Pero pongamos solo la cerveza y el tabaco. 11 euros al día, 7 días a la semana, 77 euros semanales en cerveza y tabaco para mi casa. Al mes, 300 euros solo en vicio. Ahora me convierto, dejo el tabaco, dejo la bebida y llego con 50 euros. No lo entiendo. Si yo juntaba la cerveza, el tabaco, la noche de discoteca y los cubatas, más, no sé, otros caprichos que me daba, yo en mis vicios y caprichos se me iban tranquilamente 400, 500 euritos al mes. Y ahora voy a llegar al Señor y darle 50 euritos. Porque cuando la carne era lo mío, era para mí, era generoso conmigo. Pero cuando ya parece que no veo, porque esto de que doy, ¿en qué me beneficia? Cuando el banco quiere que hagas un fondo o algo, que te dice, como sabe que amamos el dinero, si tú pones tanto, en 5 años tienes tanto. Porque eso es, yo solo doy mi dinero si me salpica más. Con Dios no esperes eso. Porque si yo siembro tanto a Dios, bueno, no es a Dios, porque Dios no necesita nuestro dinero, es a su obra. Si yo siembro tanto a la obra del Señor, ¿cuánto me repercute? Nada. El gozo, la alegría y el privilegio de poder haber ofrendado para que la obra del Señor siga adelante. Y si eso no te da suficiente alegría, pregunta qué es lo que más amas en esta vida. Porque a mí ver una iglesia se abre, un misionero sustentado me llena de gozo. Porque veo discotecas que se abren cada día, bares que se abren cada día, un montón de cosas porquerías que se hacen cada día. ¿Tú sabes la millonada que se gastó el 8M en la marcha feminista entre carteles, entre banderetas, entre pañuelitos? ¿Tú sabes lo que se invirtió ahí en dinero? ¿Tú sabes la de gente que come con eso? Es la doble moral. No, yo quiero ser generoso con el reino al que pertenezco. Este mundo sí que no merece mi dinero. Yo daré lo que me pida el César, más no. Pero para el reino, daré con alegría. Y además sabiendo que cuanto más dé, más segaré. 2 Corintios 9:6 dice, por eso digo, el que siembra escasamente, escasamente segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente segará. Y ojo, que esto normalmente lo enseñan así. Si tú das, tú ciegas. Y lo interpretan así. Que vas a recibir más dinero. Pero ese texto no está enseñando eso en su contexto. En su contexto está hablando de la obra de Dios. ¿Y sabes lo que está enseñando? Que el que siembra poco para la obra de Dios, va a haber poco fruto en la obra de Dios porque no se va a poder hacer casi nada. Pero el que siembra mucho, generosamente en la obra de Dios, verá mucho hecho en la obra de Dios. Queremos ver un misionero andando en la obra de Dios, habrá que sembrar bastante, porque deberá comer él y su casa. Pero si no queremos sembrar, a mí hay gente que me dice, pastor, ¿cuándo traeremos un predicador a la iglesia así famoso? Y yo digo, primero, no es el afán de traer famosos a la iglesia. Y segundo, lo mismo, queremos esto, pero a ver, yo doy 20 al mes, pero quiero traer a Paul Washer. Ese señor viene de Estados Unidos. ¿Y va a dormir dónde? ¿Y va a comer qué? Pues no va a venir solo porque te va a guardar su testimonio, hay que traer a él y a su mujer.
Ah, no, pero yo quiero que venga él, el de su mujer que se lo pague. Pues te va a decir, oye, yo no tengo ninguna... Él te va a decir, yo no tengo ninguna responsabilidad de ir, no tengo ningún compromiso, esta es mi casa, si quieres que vaya... Es como cuando la gente nos invita a predicar fuera. Te preguntan, ¿hay alguna condición? Sí, tiene que ir mi mujer. Pero ella no predica. Me dijo, es una iglesia. Digo, sí predica. A mí me pega un sermón cada vez que acabo. Yo cada vez que acabo, y como sea lejos el viaje, el púlpito de mi mujer es nuestro coche. Es subirse y cuando miro, pongo el GPS y pone 58 minutos. Es cuando más se inspira. Y me dice, amor, ¿por qué vas a 140? Y digo, a ver si al menos el sermón dura 45. No predica. Pero guarda mi testimonio de que nadie se levante un día y diga, oye, yo en aquella habitación vi que una hermana entró cuando el pastor estaba. Tú no sabes lo sucio que es el diablo. Y tú no sabes lo que cuesta guardarse para que luego llegue un mentiroso y destroce todo lo que tú has construido, porque la gente va a decir, ¿y cómo él lo desmiente? No sé, pero si tengo a alguien en esa habitación conmigo, esa persona va a decir, no, estaba conmigo. Servir al Señor no son vacaciones, es lo que hacemos en esos viajes. Y tener a tu esposa es mucho ánimo, porque es la que llegas a la habitación, ora por ti y te enseña, no, hemos venido con un propósito, Dios te va a dar gozo, Dios te va a dar fuerza. Son muchas cosas, así que hay que ir. Y si no se puede pagar, uno se queda pastoreando en su casa. No pides dinero, ni hoteles, ni nada. Solo la compañía de tu esposa. Además, sois una carne. ¿Qué es? ¿Que cada mes tengo que dejarla 10 o 15 días? Eso hacen muchos pastores, yo no lo veo muy bien. Por eso luego cae mucha gente. Porque tú puedes ser tentado, y ella también. Si cada mes empieza a quedar una semana sola... Entonces eso tiene un costo porque son 2 billetes de avión y es hospedarlos y es alimentarlos. Y sí, de corazón, a veces cuando viene alguien a la iglesia nos gusta darle una ofrenda. Y yo siempre bromeo, pero lo digo de broma porque los hermanos me dicen, ya, pero a ti te gusta cuando los trae otra iglesia aprovechar y decir, ¿te vienes el lunes a la mía? Le digo, pero lo digo de broma, no soy tan rastrero. Solo lo hice una vez, pero porque pensaba que me dirían que no y al final salió bien, pero luego me sentí muy mal. Ellos se han gastado como 4 o 5 mil euros y yo lo he usado un día. No, por eso el Señor me enseñó que hay que ser generosos. Si queremos que la iglesia dé fruto, tenemos que sembrar, hermano. La iglesia a veces me dice, necesitamos más pastores. Te pregunto, ¿pueden sustentarse más pastores? Porque, ¿qué los quieres? Lo mismo, ¿sin tiempo para vosotros? ¿Sin tiempo para estudiar la palabra? ¿Sin tiempo? No tengo nada en contra de pastores bivocacionales. Y en muchas iglesias hay un par que están a tiempo completo y el resto son bivocacionales. Pero muchas veces nos acomodamos en eso. Porque amamos el dinero. El creyente es llamado a ser generoso. 2 Corintios 8, 1 y 2 dice, ahora hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción, que abundó. Y mira lo que dice ahora, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. ¿Sabes lo que quiere decir? Que teniendo poco, dieron mucho. Y es asombroso que a mí me ha pasado, que a veces los que ganan menos son los que dan más. Y ahí entiendes lo que dijo Jesús. El pobre o el que tiene poco, porque pobre en Cristo no hay ninguno, porque nuestra riqueza está en Él. Pero materialmente, el de escasos recursos, no ama los recursos porque nunca ha tenido mucho. Entonces para él es algo que viene y va. Y darlo es como, bueno, estamos acostumbrados a que Dios nos sostenga. Pero el rico, que lo calcula todo y piensa, puedo tener un coche más, un móvil más, un de esto más, le cuesta más dar. Y esta iglesia, de su pobreza, dio generosamente. Lucas 21, 3 y 4, y dijo, en verdad os digo que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos, porque todos ellos echaron en la ofrenda lo que les... ¿Y cuántos no son así? Porque cuando tú vas a ofrendar y rebuscas, coges que el cambio del café con leche. Pero es la verdad.
las monedas que sobraron de ayer, el billete de 5 que sobró de la camisa de ayer. Hay mucha gente que da al Señor lo que le sobra, no lo que puede. Pero esa viuda, en su pobreza, echó todo lo que tenía para vivir. Y no creo que tengamos que torcer esto para decirle a la gente que tiene que dar todo. Pero vuelve a ser una enseñanza. Vuelve a ser una enseñanza sobre la avaricia de los fariseos y la generosidad de algunos que no tienen mucho. Hermano, hay gente que tiene casas con buenas condiciones de vida. Y cuando viene un necesitado a la iglesia, ¿sabes quién suele ser el hospitalario? El que ya tiene 8 en casa. Y le dice, oye, mira, yo tengo un sofá, si te vale. Y va al sofá. Y el otro tiene la habitación de invitados vacía. Pero es que voy a meter a alguien en mi casa y cuando yo me voy a trabajar, ¿qué? Y siempre, hermano, te digo una cosa, lo he aprendido con el Señor. Siempre voy a encontrar un motivo para no hacer lo que debo hacer. Es que como te fías, es que esto, es que aquello, y al final nunca haces nada porque desde el Edén somos perfectos encontrando excusas. Es que si yo doy, y si mañana pasa esto, y si no pasa. Y si la persona, yo sabes que sí entendí. A mí me costó, porque yo no era de abrir la puerta a una persona en mi casa como aquel, y a veces digo, Cristian, vamos a hospedar a esa persona nosotros. Y cuesta, y miras a lo mejor de reojillo, así como... Hasta que el Señor nos enseñe. Pero porque yo vi un texto que dice, y algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Hay gente que nunca va a hospedar a nadie. Hermano, nosotros debemos entender una cosa. Dar es un privilegio para el creyente. Segunda de Corintios 8, 3 y 4, porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, mira qué expresión, aún más allá de sus posibilidades dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de poder participar en el sostenimiento de los santos. ¿Has visto lo que acaba de pasar? No es Pablo diciendo, hermanos, venga por favor, hay que dar. Es una iglesia que no tenía mucho, porque Pablo dice incluso más allá de sus posibilidades, y la iglesia dice, pero déjanos colaborar, nos encantaría. Y yo me imagino a Pablo, pero si vais justitos, da igual, Dios ya proveerá, pero queremos ayudar. Mira qué corazón. ¿Ese es tu corazón? ¿Ese es mi corazón? Hermano, hoy debemos examinarnos, porque en esta iglesia años no tocamos un tema que tenga que ver con dinero, y probablemente años hasta que se vuelva a tocar. Pero eso no significa que no debamos examinar también esa área de nuestra vida. ¿Amamos el dinero? Primera de Crónicas 29:14. Esto es el antiguo pacto, pero mira la expresión parecida. Pero ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas y de lo recibido de tu mano te damos. Pudieron ofrendar para la casa de Dios y ellos se sienten privilegiados. ¿Quién somos nosotros para tener el privilegio de poder ofrendar en las cosas de Dios? Y al final lo tiene claro, porque nosotros solo damos de lo que recibimos de tus manos. Y quiero terminar con esta pregunta. ¿Por qué nos da Dios? Porque todo lo que tienes es de Dios. Pastor, me han hecho fijo. Es de Dios. Pastor, hoy 14 pagas, 2 pagas extras, son de Dios. No digo que le des toda la paga extra a Dios, pero estabas acostumbrado a vivir con 12 y ahora te regalan 2 más. No es todo para que tú gastes más. No hay nada más terco que pensar que Dios te regala más para que tú tengas siempre más. ¿Para qué nos da Dios? Y esto lo entendí yo a mitad de mi camino con el Señor. Los primeros años no. Pero cuando lo entendí, te aseguro que mi manera de administrar mis finanzas cambió. Segunda de Corintios 9:8. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre lo suficiente en todas las cosas, mira, Dios hace que tengas lo suficiente, pero a veces te da más que lo suficiente, y seamos honestos. Si yo tengo esto en vez de papel, es porque tengo más que lo suficiente.
Esto es un privilegio. Es muy útil, es muy práctico, a mí me va muy bien en mi trabajo, pero esto es un privilegio. Esto es un capricho, hermanos. Esto no es una necesidad. Puedo hacer lo mismo en una libreta con boli. Tengo un móvil allí. No es una necesidad. El mundo nos hace creer que es una necesidad. Es un capricho. Es más, yo personalmente a veces me tengo que forzar a hacer ayuno de ciertas cosas. Y es raro decirlo así, pero me refiero a privarme de ciertas cosas para seguir convenciéndome de que no son necesarias en la vida. ¿Y por qué Dios me da más? ¿Para que yo tenga más caprichos? Si Dios ya me ha dado lo suficiente, ¿para qué me da más de lo suficiente? Para que teniendo todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Si Dios ya me da lo suficiente, ¿para qué me da más? Para que yo abunde en buenas obras. Para que cuando vean esa generosidad digan, oye, tú eres generoso. Yo no. Yo hace unos años esto me lo gastaba en mí. ¿Y por qué? Para que vean tus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para que cuando tú seas generoso y alguien te diga, oye, muchas gracias por la donación. No, dáselas a Dios, ese es mi proveedor. Hermano, no damos para que la gente pasemos y digan, oh, mira, el generoso, el que siembra mucho. No, para que la gente dé la gloria a Dios, que es el que da, no solo lo suficiente, sino más para que abundemos en toda buena obra. Guarda hoy esos principios en tu corazón. Examínate en casa. Y hazte hoy esa pregunta. ¿Amas el dinero? Y ora al Señor para que haga de ti una persona generosa y para que podamos usar también nuestra economía para la gloria del Señor.